Este es un podcast informativo que trata temas relacionados con la salud mental y el comportamiento humano, con seriedad y rigurosidad. No obstante, la información aquí proporcionada no debe reemplazar el asesoramiento personalizado de un experto. Si necesitas ayuda, te recomendamos buscar la atención de un profesional de confianza. Ok, está bien. Yo de ahí saco algo. Y el mismo intro del video todo. Entonces, Mentenautas. bienvenidos a este espacio donde exploramos la mente, así como un cosmonauta explora el universo. Nosotros nos convertimos en mentenautas y exploramos el cerebro humano, el pensamiento humano. Antes de empezar de manera oficial y de presentar a nuestra invitada, quiero agradecer a todas las personas que nos han brindado su apoyo en los primeros 2 episodios piloto. A pesar de no estar de lo mejor acabado posible, les encantó el contenido y nos hicieron llegar sus recomendaciones más sinceras y las estamos tomando. Realmente me siento muy agradecido. Esto es algo que apenas ha iniciado. Está de la manera más cruda posible. Y esto se va a mantener y va a crecer. Esto no es solo mío, esto es de todos ustedes y hasta del que no esté escuchando, porque espero que de aquí se haga impacto en la sociedad con respecto a la salud mental. Ya pasando al podcast en sí, quiero que antes de presentar a la señorita, ya ustedes la escucharon. En los primeros 2 podcasts, ustedes la escucharon en el intro. Ella es la que da ese sonido de advertencia. Y hoy también la vieron haciéndolo en vivo. Hoy tenemos a una soñadora, médico por profesión, escritora por pasión. Está construyendo su propio camino. Algo que me llena mucho de orgullo porque en este ámbito de la salud, los médicos solemos tomar ciertos caminos que ya están pautados. No queremos crear los propios. Y son pocos los que hacen realmente lo que su alma quiere. Y hoy tenemos el vivo ejemplo de lo que yo diría el arte. Esta muchacha también aflora mucho el arte. Y es quien me hace conocer el término de mariposa technicolor. Hoy tenemos con nosotros a Maridení Jiménez Escalante. Gracias. Un placer estar aquí. Ok. Maridení, ¿puedes presentarte, decir más o menos un poco de tus orígenes, quién eres tú? Bueno, como tú dijiste en la presentación, yo soy una soñadora. Ese es mi término favorito. Y me gusta porque cuando el ser humano tiene que definirse, a veces tenemos que ir más allá de eso que nos otorgan los títulos, porque somos muchísimo más que eso. Como seres humanos tenemos un potencial increíble para hacer de nuestra vida lo que nosotros queramos de ella. Y no hay que ponerle un límite a esas cosas que queremos lograr, tal vez porque aún no se han hecho. Podemos hacer un camino nuevo. Yo nací en un pueblo de República Dominicana que se llama Galván, está en la provincia de Bauruco y el municipio cabecera es Neiva. Ok. Una muchacha del sur profundo, como dicen. Del sur, prefiero no decirle ¿Por qué profundo. no le prefieres decir profundo? Porque cuando tú dices este o norte del país, Uh-huh. tú no dices que está profundo a pesar de la distancia. Entonces, ¿por qué hacerlo con el sur? Un buen concepto, una buena forma de mirarlo. Claro. Em, hay un podcast que yo escucho mucho, un shout out a ellos, que sale todos los lunes, se llama Se está jugando. Es un podcast de videojuegos. Y ellos le hacen honor a su nombre en cada episodio. Cada vez a los integrantes o a los invitados, ellos les preguntan, ¿y qué tú estás jugando? Entonces, en Mentenautas, yo quiero saber qué está pasando por tu mente en estos últimos días, hoy, en esta última semana. ¿Qué es lo que más ha estado reverberando en tu cabeza? En mi cabeza siempre hay dos cosas, libros y música.
por cualquier cosa que tú me digas, a mí se me puede ocurrir una canción o un libro que yo haya leído o que haya escuchado el nombre, o puede ser hasta una anécdota o una conversación que haya tenido con alguien. Suele pasar que últimamente no, que cada día uno amanece con un mood, un modo, y uno a veces aparece o se levanta con una canción en la mente. ¿Qué canción últimamente? La canción de la gratitud de De Rafael Rafael Lechowski. Lechowski. Sí, Muy duro. Totalmente recomendado. sí. ¿Y algún libro a recomendar? Un libro, el que estoy leyendo ahora, que es una colección de poesía del siglo XX, de mujeres, o Miguel Hernández. Ok. Bien. Ya de esta introducción, vamos a dar la segunda introducción, la parte introductoria del tema. Esto es como una cebolla, tiene varias capas. Claro que sí. Como muchos me conocen, yo soy un amante a lo vintage, a lo retro, a lo viejo, a lo old school. Y como buen amante de eso y también fotógrafo, me gusta un poco el video y todo eso. Y a mí se me metió en un tiempo las ganas de ver películas muy viejas. Yo creo que yo soy de la poca gente que ha visto Godzilla, la primera. La primera, que los edificios eran maquetas. Bueno, de hecho, el protagonista que era Godzilla, era un señor que se vestía de Godzilla, murió no hace mucho. Y dentro de esa búsqueda de películas retro, yo encontré hace mucho una película llamada, en inglés, Gaslight. Eso significa lámpara de gas. Esa película es una película inglesa de Reino Unido. Y es originaria, o sea, primero tuvo una obra teatral, le hicieron inspirada en una obra teatral de Patrick Hamilton, que fue creada en 1938. En 1944, entonces, realizan Gaslight, que en Reino Unido se llamaba Street Angel, o sea, ángel de la calle, y en Estados Unidos le pusieron Gaslight. ¿De qué trata la película? La película técnicamente se basa en dos personajes principales, una pareja de esposos, en la que el marido trata de hacer ver como loca a su esposa. Ellos se mudan a una mansión. Estoy tratando de no dar mucho spoiler porque si que la quieren ver. Ellos estaban en una mansión y en las mansiones de antes habían lámparas de gas en toda la casa. O sea, había una conexión de gas y eso se controlaba. Claro, porque no tenían electricidad. Efectivamente. Entonces, él lo que hacía era que controlaba esas lámparas, apagándolas, subiéndolas o poniéndolas a parpadear. Entonces la mujer veía esto, lo comentaba y él decía que eso no estaba sucediendo. También él movía cosas del lugar y todo eso y le estaba manipulando. Entonces, de esta película es que nace un término psicológico y el nombre a un tipo de manipulación. Esta manipulación se le llama manipulación gaslight o manipulación luz de gas o lámpara de gas. Entonces, ya haciendo esta introducción, conociendo el origen. Una película muy buena que la pueden también encontrar en YouTube. Yo estaba viéndola en estos días. Ustedes la pueden poner Gaslight, está en español en YouTube. O sea que no tienen que pagar ni un peso, no tienen nada, eso es gratis. Y habiendo conocido esto, ¿qué tú conoces de este tipo de manipulación? Es curioso decir que además de la versión en película que se hizo en 1944, se hizo otra primero en 1940, ¿Oh, sí? que el director era Dickinson. Pero me encantó la obra teatral. O sea, si la pueden leer, que también está disponible en internet de manera gratuita, es muy, muy chula. Porque el señor comienza a decirle a su esposa que ella está tergiversando las cosas y cuando le dice algo, ya vienes tú de nuevo con esas ideas o con esas locuras y comienza a hacerle creer que lo que ella le dice se lo está imaginando.
Entonces ahí podemos definir el término de gaslight o de manipulación tipo gas, que es cuando una persona te hace creer que tu percepción de la realidad está alterada o equivocada. Eso, eso suele suceder más de lo que se... O sea, más frecuente de lo que se puede llegar a Sí. parecer. Y nosotros estamos hablando aquí de una pareja de esposos, pero esto es algo que se puede presentar en casi cualquier ámbito. Ujú. Y casi siempre es ejercido por este tipo de manipulación por alguien que tiene algún tipo de poder sobre la persona que se está ejerciendo este tipo de maltrato, que incluso es un tipo de maltrato. Sí. Esto lo podemos ver hasta en la universidad. Yo creo que en la universidad todos fuimos sujetos de este tipo de manipulación eh, por parte de un profesor. El profesor es la autoridad aquí. Y muchas veces a lo mejor a ustedes se les presentó que ustedes estaban en la universidad tomando una clase o algo, sucedía una cosa de alguna manera y el profesor, que había a lo mejor cometido una falta, para no asumir la culpa y mantener su postura, decía que no, que nosotros fuimos los que estábamos cerrados, que nosotros somos los que estábamos cometiendo la falta y así ejercía su ejercicio de poder sobre quizás 60, 70 estudiantes y quienes terminaban perdiendo eran los estudiantes. E incluso ellos asumían, hay muchos estudiantes sabiendo que el profesor fue quien cometió la falta o que era quien estaba mal, decían, no, eso es así, tiene que ser así, eso se tiene que acatar así y punto. Entonces ya el que lo veía mal, veía un grupo así de la mayoría, tenía que acatarse a eso también. Y hasta en el momento en el que el profesor daba tiempo para que un estudiante hiciera preguntas y el estudiante preguntaba algo y el profesor lo que le respondía era, ¿y cómo hacen esa pregunta tan estúpida? Ujú. Ya ahí lo está haciendo, Claro, porque lo está si, invalidando. exactamente, si tú vienes y me haces una pregunta y yo te digo, y esa pregunta tan estúpida, es como, yo ni siquiera necesito responderte eso, Exacto. tú me estás haciendo perder el tiempo, o sea. También puede darse en el trabajo. En el trabajo tú puedes estar ofreciendo una idea en un grupo. A lo mejor en una reunión tú ofreces una idea, quizás no se escucha mucho, pero si tú la dijiste, todos la oyeron en ese momento, quizás no se tomó en consideración en ese momento. Y luego en otras conversaciones, puede ser hasta en otra reunión, una persona, puede ser hasta un amigo tuyo, digo un compañero tuyo, porque un amigo tuyo no te va a hacer eso, o no Que puede. no. Digo yo, no Ay, mi debería. amor, pero lo hacen. Amigo, entonces ya no es mucho. Claro, pero puede pasar. Entonces puede incluso tener la misma posición que tú, pero aprovecha a lo mejor alguna oportunidad y da la misma idea que tú. Y tú dices, pero yo fui que dije eso. No, eso fue fulano, no, eso fui yo, ¿cómo que tú? Y y este. Y como a él lo escucharon, le prestaron atención, y en ese momento fue que la idea interesó, y él no te está dando ese crédito, pues entonces tú quedas bajo la sombra de él, como quien dice. Ujú. ¿Tú conoces algún otro ámbito en el que quizás pueda darse o has vivido este tipo de manipulación? De que la he vivido, puedo decir que sí. Ahora, de que haya prosperado, puedo decir que no. ¿A qué me refiero con eso? Ajá. A que yo soy una persona que siempre está como muy atenta a los detalles. Y en el momento en que me di cuenta que este tipo de manipulación estaba pasando, yo lo veía todo como que lo podía tomar con una pinza. Por ejemplo, en un grupo yo decía algo y me decían, tú estás loca o tú eres muy ruda o ya vienes tú con esas ideas. Y yo asimismo empecé con mi librito de personas a tachar y sacar de mi vida. Aquí no es el lugar donde necesito estar, porque en un sitio donde yo no puedo expresar mis emociones y donde no me validan, O no te escuchan. pues no necesito emplear mi tiempo. Es que a veces ni siquiera
es la necesidad de validación. A veces, permíteme expresarme y escúchame. Eso Y también que es yo parte también, de la validación. que yo te voy a, aunque yo no esté de acuerdo, tú también en algún momento me vas a escuchar, yo te voy a escuchar y ya, eso es comunicación efectiva. Pero tú dijiste algo al inicio que me hizo, tú dijiste que lo habías vivido, pero no. Pero no prosperó. O sea, Ujú. cuando a una persona le hacen gaslight, esta puede llegar a sentirse culpable, puede bajar su autoestima, puede sentir que sus ideas no las puede expresar. O sea, yo nunca llegué a sentir eso, porque en el primer momento en que yo vi ese patrón de respuesta, yo dije, esto está mal, esto no puede ser. Quizás en ese momento no tenía las herramientas para llamarle por su nombre, pero sí me alejé de ahí porque entendía que no era una conducta que estaba bien. De hecho, otro contexto en el que se puede dar es en el contexto personal. Tú misma puedes hacerte ver que estás inventándote cosas en la manera en que tú te hablas a ti mismo o en la manera en que tú validas las emociones que sientes. Por ejemplo, si tú tiendes a decir, yo soy una persona muy exagerada o no debí enojarme por algo que Brian me dijo, en ese momento ya tú estás invalidando lo que tú sientes. Una manera más bonita sería cambiar ese diálogo interno y replantearlo y decir, por ejemplo, tuve razón para enojarme en ese momento, quizás no me expresé de la manera adecuada, Adecuado. pero en otra ocasión lo haré mejor. Eso es una manera. Y en el momento que tú te diste cuenta de lo que estabas viviendo y del patrón que estabas siguiendo, eh, tú dijiste que comenzaste a anotar en tu librito, a tachar las personas que tú no querías en tu camino y eso. Pero tú también buscaste ayuda profesional, encontraste ayuda en esto. No, porque en ese momento fue algo que yo pude manejar y no tuvo repercusiones mayores. Ok. Cuando yo te comenté sobre el tema que íbamos a tratar, tú me habías dicho que lo conocías de antes. ¿Cómo fue que tú lo conociste? ¿Fue vía ese mismo proceso? No, en ese momento yo no supe ponerle ese Ese nombre. nombre. ¿Sabes? Pero después, por cuentas de psicólogos que sigo, por cuentas de personas, podcasts, porque me interesan mucho los temas de psicología y psiquiatría, ahí conocí el término. ¿Sabes que hay otras maneras de que se pueda presentar en una pareja? El, el gaslight. No solamente que una de las personas esté distorsionando la realidad y que como para hacerle parecer loco. También hay personas que esto es más común de lo que podría llegar a pensarse, que yo quiero terminar, tú y yo tenemos una relación y yo quiero terminar contigo. Y yo comienzo a buscar donde no hay. Yo comienzo a decir, o estoy esperando que tú seas infiel, o comienzo a decir que tú me fuiste infiel. Y a la más mínima cosa, comienzo a buscarle un pero y comienzo a decir que tú cambiaste, que ya no eres la misma. Cuando realmente quien quiere terminar todo esto soy yo. Y quien ya quiere que se acabe todo soy yo. Y estoy tratando de que tú seas quien dé el paso y no diga después por ahí de que, no, fue Brian que terminó la relación. No, no. Yo lo que quiero es que sea Maridani. No, ella fue la que cambió, ella fue la que hizo esto, ella fue la que hizo aquello. Yo no terminé con ella fue que terminó. Y yo le decía a ella que cambiara y no cambiaba. Pero realmente quien cambió fui yo. Y quien estaba ejerciendo la manipulación era yo. También se da el caso en política. En política se da un gaslight. Eso, Que no se da en política. o sea, ellos son los masters en esto. Ellos pueden controlar vía las instituciones del lugar toda la información que se pueda. Esto puede sonar un poco, ¿cómo se dice? Conspirativo. Pero sí, o sea, la información es un poder valiosísimo. Y si tú controlas la información que puede llegar al público, pues entonces tú estás controlando la realidad, estás distorsionándola, o quizás no le estás dando toda la realidad que las personas quieran
O una entidad de poder que pueda decir bajo un canal X un comentario como que no, eso es percepción de la ciudadanía. Eso depende de quién lo escuche, puede decir, ah, no, eso es verdad, ah, no, eso es mentira. O una persona que no sea muy culta y escuche a alguien hablar muy fino, diga, no, yo no entiendo ni mierda de lo que se está hablando, pero ese tigre es inteligente, ese tigre me representa. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No lo creo, pero está bien. No lo creo. ¿Tú has escuchado algún caso de algún famoso que haya sido objeto de la manipulación gaslight? Que puedas recordar ahora mismo rápido, ¿no? Hay uno que yo estaba buscando y dije, concho, yo quisiera dar algún ejemplo de algún famoso. Y yo no lo recordaba, que era el caso de Britney Spears. Ah, claro. Sí, ¿tú recuerdas algo de cómo más o menos pasó? O sea, yo lo que tengo claro es que hubo todo un movimiento que era Free Britney, pero eso estaba en todas las redes sociales. Y aunque no se tiene todo claro al 100%, sí se dice que su padre, quien era quien tenía la tutela de ella, siendo una adulta y todo, y quien tenía bajo su poder todo lo que eran los sistemas contractuales de su música y todo, él le hacía entender a ella que ella no estaba bien, que ella todavía tenía sus problemas mentales, que todavía estaba drogándose. Incluso se decía que él era quien le proporcionaba las sustancias para que ella las consumiera y él incluso le hacía ver culpable de eso. Y hoy en día Britney Spears no ha vuelto a ver, o sea, a levantar cabeza con esto. Eso es un caso muy lamentable porque cuando nosotros éramos niños, Britney era de lo máximo y hoy en día es una figura que está fuera de la palestra pública. ¿Tú tienes algún dato así curioso acerca de Gaslight que quiera? No. Y si vamos a decir que tú estás padeciendo Gaslight, o sea, estás siendo objeto de la manipulación. Tú me dijiste que en ese momento tú tomaste tu cuadernito y de tu propia forma saliste a flote. Pero, ¿qué es lo que tú aconsejarías si una persona está padeciendo este tipo de manipulación? Primero, darse cuenta de cómo se siente en esos entornos en donde se está desenvolviendo. Cómo es el trato que recibe y si se siente más culpable de la cuenta, si siente que no se puede expresar, si siente que sus ideas no son escuchadas, que sus opiniones no son valoradas. Ese es un buen síntoma o una buena señal para hacer una evaluación de con qué tipo de gente te estás juntando y dónde quieres seguir pasando tu tiempo, porque el tiempo es lo más valioso que tenemos. Y esto solamente lo estamos diciendo y que no, que es un tipo de maltrato psicológico, pero esto incluso puede llegar a ser físico. Y aún así, aunque no sea maltrato físico, sigue siendo un maltrato. Hay muchas maneras en las que tú puedes acudir a ayuda de una institución. Tú incluso puedes llamar al 911, pero casi siempre la persona que se está manipulando no conoce que en verdad está siendo una víctima, sino que el victimario le está haciendo entender que ella o él es él o la culpable de lo que está sucediendo. Entonces, como habíamos comentado en el primer podcast acerca del síndrome de Peter Pan, que quien no lo haya escuchado puede ir a cualquiera de las plataformas digitales de podcast y nos puede buscar como Mentenauta Podcast. Y en YouTube también nos puede buscar como Mentenauta Podcast si nos quiere ver también. En Instagram nos pueden seguir
como Mentenauta P. En ese primer episodio, nosotros hicimos la salvedad o dimos tips de cómo una persona externa al caso puede también dar a conocer, o sea, reconocer esos puntos claves de que una persona está padeciendo este tipo de manipulación y entonces brindar ayuda. En este caso es un poquito más delicado. Sí. Porque, como dicen por ahí, de que en el populacho, de que no, entre el pleito de marido y mujer, en el caso de que fuera una pareja de esposos, nadie se puede meter. Pero tú, por lo menos hablando con esa persona, haciéndole entender que quizás no es esa persona la que está mal, que quizás está siendo objeto de una manipulación, de que yo, como tercera persona, yo no lo estoy viendo así como tú crees que, o te están diciendo que lo estás viendo. Pues puedes también hacer ese tipo de contribución. Y hay una línea del Ministerio de la Mujer, creo asterisco 222, creo que es, en la que pueden comunicarse y también pueden obtener ayuda ahí. Mari, yo recuerdo ahora cuando estábamos hablando, hubo una vez que tú y yo estábamos en una clase y... Bueno, voy a mencionar así la materia, cardiología. Creo que era la teoría. Sí, la teoría. Y yo creo que tú fuiste objeto. Vamos a decir, fue un evento más o menos así. Lo único que no se le dio continuidad porque era una clase que no íbamos todos los días. Con la profesora en cuestión. Habían unas exposiciones que había que hacerse. Uh-huh. Y nunca se exigió un código de vestimenta. En ningún momento se hizo esa salvedad. Lo que sí se decía por ahí de que no, si ustedes quieren, que esto, que aquello, ustedes podían... El código de vestimenta típico, vamos a decirlo así. Tipo la típica camisa, que el pantalón fino y eso. Y uno, por asegurarse, todos fueron bien, cosas. Y la profesora en ese momento, contigo, no recuerdo, ella te dejó hacer la exposición. Si mal no recuerdo. Creo que no. Ella no te la dejó hacer. Porque ella entendió que yo no andaba vestida para la ocasión. Y para ponerlos en contexto, Exacto. yo andaba con un vestido, mangas largas. Yo me recuerdo. Mi cabello estaba bien acondicionado. Sí. Pero en ese momento ella entendió que yo no cumplía con sus estándares. Pero como ella no era una profesora de la cual su opinión merecía mi total respeto, pues fue un evento que ocurrió y lo dejé pasar. Porque uno tiene que saber elegir sus batallas. No todas las batallas se pelean y hay veces que guardando silencio y tratando a la persona con la ignorancia que merece de tu parte, ya tú estás dando una respuesta. En ese momento, o sea, yo dije, pero ¿qué está pasando aquí? Como dicen los memes. O sea, tú describiste. Quizá no eran ni siquiera eran colores llamativos, yo recuerdo. No, era un vestido negro con gris. Sí, eso es lo más absurdo. No era el típico vestido, no era un vestido... Es que yo ni sabría describir un vestido típico, porque era un vestido y punto, un vestido largo. Vestido. Y ella hizo un show literalmente con eso. Ella paró la exposición, ella paró todo. Y yo creo que tú no expusiste, ¿no? No, yo no expuse. Ella no te dejó exponer. Pero tampoco hizo falta. No. Eso es lo más curioso, tampoco hizo falta. Para que ustedes vean el tipo de profesora. Y ella primero se paraba. O sea, ella antes de iniciar la exposición y de que uno se presentara. Es que la exposición era más un show que una exposición. Porque ella intervenía en el momento que lo entendía y explicaba el tema. Explicaba como ella lo entendía. Porque ella empezaba a hablar de su vida
y de la información mediática que a ella le diera la gana en el momento. Efectivamente. En ese momento, como había dicho al inicio, yo creo que, o sea, se podría considerar, ella ejerció su poder, el ejercicio de poder. Sí. Y te hizo ver a ti como que tú estabas mal. Y a ti a unos cuantos, porque habían otros más, que también no, unos cuantos pocos, sí, pero... Y habían otras personas que estaban supuestamente formal y estaban más informal que tú. Y ella le dio para ti. Quizá porque tú también eras una persona más pictoresca. Pero eso nada que ver, eso no influía en nada de lo que tuviese que ver la exposición, la clase o el mismo médico. Eso nada que ver. Incluso de hecho, ella no es un ejemplo tampoco que se pudiera decir. Ella es el molde. Y, y mira cómo fuimos objeto, porque también todos allí, el que incluso entendía que no se sentía cómodo como estaba llevándose la cosa, tenía que verse sometido a eso. ¿Tú viste en tu vida universitaria o a través de tu vida, has visto algún tipo de, de evento como este en el que se esté viviendo gaslight? Esos ejemplos, el de esa profesora y el de unos amigos. Y con terceros, o sea, terceros que tú hayas, o sea, que no sea tú que lo hayas vivido, sino que hayas Sí, visto. pero en esos casos yo tiendo a ser más cuidadosa de acuerdo a la relación que yo tenga con la persona. O sea, si es algo de lo que yo me doy cuenta y es alguien con quien no trato de manera directa, pues yo lo comento con alguien que sí tenga la confianza y sea del círculo de esa persona para que se lo pueda decir. Porque a veces cuando tú intentas ayudar, si no lo haces por la vía adecuada, terminas tú viéndote como alguien que quiere hacer daño Embarrado. o como que se quiere interponer en la relación independientemente del tipo que sea entre esos determinados individuos. Sí, realmente, por eso es que las personas dicen el refrán que había dicho al inicio, que quien se mete en pleito de marido y mujer, o sea, en pleito de marido y mujer nadie se puede meter porque sale embarrado. Sí, Y aunque pueda sonar cruel, pero en verdad en muchas ocasiones eso sucede. Lo que hay que buscar, lo que no se puede hacer es quedarse sin hacer nada. De alguna manera, de alguna forma, hasta buscando un tercero más cercano, uno puede brindar la ayuda. sí. Em, Sobre el tema del gaslight, yo había visto la película por lo que había dicho, por mis gustos, pero yo más o menos viví algo que no sabría describir, vamos a diagnosticarlo tú y yo ahora, si eso fue un gaslight. O sea, yo tenía una pareja, tenía algo con alguien. Tenía algo con alguien. Y esa persona tenía cierto grado de pérdida de memoria. En el sentido de que tú sabes que hay personas que no recuerdan mucho. Se le olvida todo a cada rato, tú tienes que vivir recordándoselo y eso. Y yo soy totalmente lo contrario. No sé si... O sea, Una Dory. exacto. Es una Dory. Yo era Ok. total, o soy totalmente lo contrario. Soy una persona que observo demasiado los detalles y recuerdo mucho, mucho, pero mucho. Recuerdo muy bien. Y sucedía que estábamos hablando algo y yo le decía, sí, pero habíamos hablado de eso. No, qué sé yo. Sí, y yo tenía la certeza de que sí. O yo le había respondido algo de alguna manera. Me dijo, tú no me habías dicho eso. Lo bueno es que como yo tengo muy buena memoria, yo a veces recordaba, oh, pero eso lo hablamos por WhatsApp. Y en ese momento estábamos diciendo tal cosa. Y gracias a la búsqueda de WhatsApp, yo venía ta, 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 ta. Decía, pero mira. Entonces se quejaba de que yo, no, pero tú tienes prueba para todo. No, no es que yo no tengo prueba para todo, es que estaba ahí y tú estabas diciendo de que
las cosas no eran como se estaba planteando. O sea, tú me estabas diciendo a mí que o yo no había dicho eso, o yo era un mentiroso, o aquello. Pero yo entendía en gran parte de que ella tenía, digamos, esa capacidad de memoria tipo Dory. Pero también yo a veces sentía, yo decía, concho, yo creo que ella se está aprovechando de esa condición o de esa característica suya. Porque a lo más mínimo se victimizaba o decía, ay, yo no recuerdo eso, yo no aquello, qué sé yo. Concho, ¿cómo tú no vas a recordar eso si eso fue como tan importante o se habló tan a la clara? ¿Tú crees que eso fue un gaslight? ¿De quién o para qué o qué tipo de... o tú podías creer que en algún momento ella podría haber estado ejerciendo algún tipo de manipulación? Para eso habría que ver el contexto de la persona, porque tú refieres que de base ella tenía un problema con la memoria, pero ella lo reconocía como algo que le afectaba, tal vez parte de alguna condición, o No, simplemente tú decidiste llamarlo así. no, 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 no. Tú sabes que hay personas que dicen, no, yo soy muy olvidadizo. Ok. Ella era ese tipo de persona. No era que tenían una enfermedad, una condición, nada de eso. Sino que, sabes que hay personas más que tienen más, hay otros que no. Ella era una persona, podría decirse, olvidadiza. Entonces yo en algunos momentos decía, concho, tú como que te estás agarrando de eso en algunos aspectos o en algunos momentos. Y entonces en ese momento, cuando yo reconocí eso, yo dije, concho, aquí ya se estaba volviendo muy recurrente. Yo decía, quizás es porque somos polos opuestos en ese sentido. Y yo fui en ese entonces, así fue que yo conocí el término gaslight. Ya yo había visto la película y sabía que se llamaba Gaslight, pero no sabía que esta película había repercutido en el ámbito psicológico para darle el nombre a un tipo de manipulación. Ujú. Y en ese momento yo dije, concho, yo no sé si esta persona está ejerciendo este tipo de manipulación en mí en algunos momentos, aunque eso no me afectaba realmente, pero veía cierto patrón. Aún así, tú viendo Yo lo creo que que... sí. ¿Tú crees que sí? Ella lo ejercía sobre ti porque te hacía dudar de cosas que tú estabas seguro que habían ocurrido. Entonces, si su memoria no era tan buena, había otras maneras de establecer una comunicación en la que ambos pudieran compartir de manera que ninguno fuera infravalorado en la opinión que estaba emitiendo. Por ejemplo, como ella no tenía buena memoria, yo no recuerdo muy bien las cosas, pero si tú dices que ocurrió de esa manera, cuéntame otra vez, porque ya yo no lo recuerdo, para ver si puedo recordar ese momento. Entonces, lo que a mí me ha chocado a veces, lo que yo hacía, buscaba en WhatsApp, y le decía, no, mira, tal cosa. Ay, ya, 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 ya. Tú siempre tienes la razón o siempre tienes pruebas. Pero que está escrito ahí, lo que tú acabas de decir que era de una manera. Entonces, eso parecía más un juzgado que una relación. Bueno, gracias a Dios. Mira, el número que yo había dicho ahorita era de la línea mujer, del Ministerio de la Mujer, de una línea de emergencia para la mujer, que es asterisco 212, 212. Yo te estaba diciendo que yo estaba viviendo algo más o menos parecido. Me choca que hoy en día hayan todos los mecanismos para que una mujer pueda pedir auxilio. Si yo soy el que estoy viviendo eso en esta sociedad hoy en día, y yo lo estoy viviendo de una manera que psicológicamente me está impactando de manera importante, son muy pocas las vías que tengo frente a lo que una mujer podría tener. Y aunque seamos todos seres humanos, no, en ese sentido no estamos en igualdad de condiciones, porque incluso si un hombre va a, a una determinada entidad a expresar la problemática que está pasando, lo pueden tomar de relajo, lo pueden tomar de que mamita o aquello.
Por lo que yo recomiendo que vayan al psicólogo o al psiquiatra más cercano a pedir ayuda. O sea, yo no estoy diciendo que lo correcto es lo que está sucediendo. Yo no estoy diciendo tampoco que está mal que haya un Ministerio de la Mujer. Eso está excelente porque bajo el contexto histórico que nosotros hemos vivido, eso es necesario más que necesario. No es necesario ni siquiera que haya un Ministerio del Hombre, no. Lo que es necesario es que las entidades que existen hagan el trabajo como lo tienen que hacer. Porque si, por ejemplo, un hombre que esté padeciendo de gaslight va, qué sé yo, y está siendo maltratado muy, a la policía, o está siendo objeto de maltrato físico, la mayoría de casos que yo incluso he visto, lo que sucede es que el hombre es tomado por burla. O sea, comienzan a burlarse de él. O le da miedo ir allá por eso mismo, porque no quiere ser objeto de burla. Lo recomendable es que vayan a un psicólogo, a un psiquiatra, a un profesional de confianza, como siempre hemos advertido. Esta persona incluso le van a decir o van a tomar las directrices del lugar. Y es lo que hay que profetizar. Y de todas maneras, eso sería lo más adecuado, Claro. porque respecto a eso que tú dices, de que el hombre no sería tan tomado en cuenta Sí. en caso de que vaya con esas quejas, son cosas que todavía nos falta trabajar como Claro. sociedad. Y yo entiendo que para la mujer sí existan más medios para pedir auxilio, porque está demostrado estadísticamente que es quien en la mayoría de los casos es víctima de estos problemas. Sí. Pero en todo caso, tanto para un hombre como para una mujer, aunque existan estas líneas de auxilio, yo recomendaría de manera particular que la ayuda que se busque en primera instancia sea de un profesional de la salud mental, porque esas entidades como los policías en nuestro país no tienen la preparación para dar una respuesta a un caso de este tipo. Ahora, en el momento en que ya nosotros tengamos un organismo como este formado para dar una respuesta psicológica más allá de un buen trato a una persona, que hasta de eso carecemos, entonces tal vez esa podría ser una opción frente a este tipo de eventos. Sí, también lo decía como, no hay un ministerio dedicado a los hombres. Yo mencionaba, por ejemplo, vamos a decir, la policía en un caso X. Pero sí, es como bien dices, todo es en base a el contexto que estamos viviendo y la cultura que tenemos. Bueno, yo creo que es más que suficiente lo que hemos tratado por hoy. Recordarles que pueden pasar por cualquiera de las plataformas de podcast. En YouTube también estamos de manera audiovisual. Nos pueden buscar como Mentenautas Podcast. En Spotify, Google Podcast, en Apple Podcast. Nos pueden encontrar como Mentenautas Podcast. Y en Instagram, Mentenauta P. Así sin S. Mentenauta P. Allí estamos subiendo cada semana todo el contenido que podemos brindarles a ustedes. Como les estaba comentando, pueden adquirir ayuda con el profesional que le compete, un personal de salud mental, un personal de confianza. Esto fue Mentenautas Podcast. Gracias. Gracias por la invitación.